y vamos a la palabra de Dios. Así que abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 25, por favor. El día de hoy veremos dos fiestas principales, el día del año de reposo en la tierra y el año del jubileo, y algunas cosas que creo que podemos aplicarlas a nuestra vida el día de hoy y que podemos estar aprendiendo. Así que pues vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a tratar de ver todo este capítulo 25 el día de hoy, y vamos a ir leyendo e ir marcando lo que pudiéramos resaltar, y cada uno de nosotros pues podemos aprender de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, ¿sí? Antes de leerlo, tengan ahí por favor ya abierto en el capítulo 25 del libro de Levítico. Oramos para poner ese tiempo en las manos de Dios y que Él sea ministrando nuestras vidas. Papá, una vez más te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, y queremos pedirte el día de hoy que a través de este capítulo tú puedas hablar a nuestra vida. Queremos aprender lo que tú has dicho, la manera en que tú has dado esos mandamientos a tu pueblo, y ver cómo ese mandamiento puede ser aplicado a nuestras vidas el día de hoy. Te doy gracias, háblanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 25. Los primeros 7 versículos me hablan acerca de este año sabático que habla en relación al reposo que debe de tener la tierra. Dice así la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no la vendimirás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Si recordamos, hemos estado viendo cómo Dios sigue dando reglas, mandamientos de cómo tenía que, desde hacer los sacrificios, el comportamiento. Hemos visto cómo el pueblo tenía que ser diferente a los demás, y con un solo propósito: de vivir en santidad, de ser santo como Dios es santo. En esta porción Dios va a estar dando indicaciones de lo que ellos tendrían que hacer cuando lleguen a la tierra prometida. Y esto pudiera sonar como una buena noticia, porque está dando indicaciones. Ellos van a caminar por el desierto, van a andar por el desierto, pero Dios les va a dar o permitir llegar a esa tierra que Dios les ha prometido a cada uno de ellos. Y puede ser que esto pueda ser como un momento de fortaleza o refrigerio o de ayuda, porque es una manera de entender que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. El pueblo de Israel vivía de la agricultura, y lo que ellos podían sembrar y todo era para que ellos pudieran comer de ahí, o incluso pudieran negociar con otras naciones. Entonces lo que Dios les está diciendo es: van a llegar a la tierra prometida, y cuando lleguen ahí van a trabajar la tierra
por 6 años, pero en el séptimo año la vas a dejar descansar. No vas a sembrar. Y leíamos ahorita, descanso es para Jehová. Entonces, aquí pudiera surgir una duda, es, bueno, y en el séptimo año, ¿de qué vamos a comer? La respuesta quizás a esta pregunta la encontramos en el mismo capítulo, pero versículos más adelante. Si nos avanzamos tantito al versículo 18, ahí vamos a encontrar la respuesta quizás a esta pregunta, y dice así: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Dios está dando esta promesa a su pueblo. Versículo 20: y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, dice Dios, yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Para esto, que lo que Dios está diciendo, creo que se necesita fe. El día de hoy para nosotros es normal que si no ocupamos algo, tan fácil puede ser que vamos a la tienda, conseguimos lo que queremos y es fácil poder adquirirlo. Pero para ellos no hay una tienda, no hay nada. Y ellos vivían de lo que sembraban, de eso comían. Cuando Dios les dice que van a sembrar 6 años y en el séptimo no van a sembrar, eso indica que de qué van a comer en el séptimo. Y no solamente el séptimo, sino también el octavo. Porque si empiezan a sembrar en el octavo año, pues luego no se puede cosechar. Entonces, lo que Dios está diciendo es que Él va a hacer que en el sexto año pueda haber tanta bendición que ellos van a poder comer tanto en el año octavo, incluso puede haber en el noveno. Y esto me habla de algo importante. Lo que Dios quiere enseñarles es que ellos puedan aprender tanto a obedecer a Dios, pero también a confiar en Dios y entender que Dios era el único o es el único que es su proveedor. Que ellos pudieran entender que Dios es el único que puede suplir toda su necesidad. Estos primeros 7 versículos que leíamos al principio me hablan de el descanso. Esa es la palabra interesante o central, un descanso. Y es que Dios había dicho que el hombre iba a trabajar 6 días y al séptimo día, ¿qué iba a hacer? A descansar. Porque dice la Biblia que Dios creó la tierra en 6 días y al séptimo día descansó. Ahora, ¿por qué descansó? ¿Porque Dios se cansó de crear la tierra, el mundo? No, sino que este descanso lo hizo por el hombre. Entonces hay una idea central en todo esto. La idea es descansar en la seguridad y en la confianza que quien suple nuestras necesidades es Dios. Otra vez lo voy a volver a decir. La idea central es descansar en la seguridad y en la confianza que quien suple nuestras necesidades es Dios. La Biblia me dice claramente en el Salmo 23:1, muchos lo saben de memoria, que Jehová es nuestro pastor. ¿Y qué me dice? Y nada nos faltará. Entonces, eso me ayuda a entender algo. Nosotros mismos el día de hoy tenemos que aprender a descansar, que en toda la cuestión económica Dios es nuestro proveedor. La Biblia me enseña, nosotros tenemos que aprender que nosotros trabajamos no solo para tener lo necesario, sino para hacer bendición incluso también para otras personas.
Pero nuestra provisión no está en lo que yo gano, sino mi provisión está en lo que Dios nos da. ¿Cuántas veces? Hay de dos maneras de poder verlo. Hay muchas veces que trabajamos, tenemos un buen sueldo para tener lo necesario y siempre estamos viviendo en escaseces, porque no tenemos lo necesario. Y hay otras ocasiones que incluso podemos perder el trabajo y podemos tener más a veces que cuando trabajamos. ¿Por qué? Porque Dios se convierte en nuestro proveedor. Entonces yo tengo que entender y aprender algo. Cuando Dios te bendice, no es para que tú tengas más. Esa no es la idea. Dios no te está bendiciendo para que tú seas enriquecido. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a que no hacer tesoros en la tierra. Mira lo que dice en Efesios 4:28. Porque creo que parte de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy es que nuestro trabajo tiene un propósito mucho más de solamente tener lo necesario. Que a veces pensamos eso: mientras tengamos lo necesario, mientras comamos, mientras tengamos vestido y sustento, estoy bien. Pero la Biblia me muestra esto. Dice Efesios 4:28: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y aquí me dice el para qué: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De repente podemos ser muy egoístas y pensar solamente en nosotros, solamente que yo tenga, que yo disfrute. Pero la Biblia me dice que tengo que trabajar para que yo pueda compartir, en otras palabras, para que yo pueda ser de bendición en aquel que tiene necesidad. Entonces, revolviendo al punto inicial, tengo que aprender entonces a descansar en Dios y entender que Dios va a suplir todo lo que yo necesito. Ahora, les decía ahorita que el pueblo descansara un año y no sembrara, era cuestión de fe. La misma fe que hoy necesitamos para esperar o descansar en Dios. Incluso Dios a muchos de nosotros nos bendice con la idea de poder bendecir a otros. Entonces la idea era esta: la idea principal era: descansa en Dios. Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de tu necesidad, de tu alimento, de tu provisión. Descansa. Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Para esto es la fe. Pero no solamente es eso. No solamente el año sabático era para descansar y bueno, pues no vamos a hacer nada, vamos a estar de vacaciones, no, sino tenía un propósito. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 31 versículo 10. Vamos a leer del 10 al 13. Porque me enseña este pasaje que además de descansar en Dios, yo tengo que aprender a buscar a Dios y a escuchar su palabra. Dice Deuteronomio 31:10: y les mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, dice ahí, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las promesas de esta ley. Todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán para tomar posesión de ella.
Entonces era un tiempo donde el pueblo aprendía a depender, a descansar, a confiar en Dios como su proveedor, pero también era un tiempo donde el pueblo tenía que buscar a Dios y tenía que leer la palabra. Y dice ahí claramente, para que todos puedan aprender, oigan y aprendan y teman a Dios y que puedan cumplir las palabras. Y esto me habla de la actitud que el pueblo debería de tener. Incluso dice ahí, si a uno de los hijos van preguntando, oye, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué se lee el libro y todo? Bueno, la idea es que ellos aprendan lo que Dios había hecho con cada uno de ellos. Entonces, era una manera de hablar, de testificar y decir, estábamos en esclavitud, que la amamos a Dios y Dios nos sacó y hubo plagas y hubo lo del cruce del mar y Dios prometió un lugar, una tierra prometida. Hoy estamos aquí y en todo momento era hablar de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces creo que esto me ayuda a la manera en que yo tengo que aprender el día de hoy. Número uno, ¿qué tengo que hacer? Aprende a descansar en Dios. Les digo algo, creo que es de las cosas más difíciles que a veces podemos hacer el día de hoy. Porque aunque a veces decimos, quiero confiar en Dios, quiero descansar en Dios, todos los días nos levantamos con la idea de partirnos el lomo para poder que nos vaya bien. Y queremos trabajar y a veces tiempo extra y echarle más ganas y pensando que en mis fuerzas, en mis ganas, en mi capacidad voy a tener más. Pero creo que nosotros como cristianos, no quiere decir que no trabajemos, tenemos que poner un chip especial y decir, yo tengo que hacer lo que me toca, pero la bendición viene de Dios, no de mi capacidad. Y en relación a eso, ¿qué tengo que hacer? Descansar en Él. Y mientras descanso, escucho su palabra, busco su presencia, porque es ahí donde Dios nos va a bendecir. El problema es que nos enfocamos cada día en tener más, en lograrlo, en conquistarlo. Y es que prepárate. Hay gente que se está preparando cada vez para tener un mejor puesto. Y otra vez, eso no es malo, porque Dios nos da la capacidad. Pero yo tengo que enfocarme que mi llamado, mi propósito está en Dios. Y Él se va a encargar de mi familia, se va a encargar de mis necesidades, de mis recursos, cuando yo aprendo a confiar en Él. Otra vez, no estoy diciendo que no te prepares, que no estudies, que no trabajes, pero tu confianza debe estar en Dios y no en tus fuerzas ni en tu capacidad. Porque hay momentos incluso en que estamos, ¿cómo podría decir? Hay momentos en que tan fácil dejamos a Dios por nuestro trabajo. La manera más fácil de repente es poder decir, oye, ¿hiciste tu devocional? Hoy no pude. ¿Por qué? Tuve muchas cosas que hacer. Y es una manera de poder decir. Entonces lo más importante para mí no es Dios. Tuve que trabajar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y además ni he comido por vueltas y vueltas. Bueno, ¿por qué? Pues porque estás tu confianza en ti. Y creo que ese es un error. Incluso muchas veces dejamos de venir a la iglesia. ¿Por qué no viniste? Hombre, es que es fin de mes, mucho trabajo, cierre. ¿Y qué es lo más importante? Yo tengo que entender que para mí lo más importante tiene que ser Dios. Y el propósito, escúchame bien, el propósito de nuestra vida en este mundo, en este tiempo, ¿cuál es? ¿Cuál crees que es el propósito para ti? Dime, ¿cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Lo más importante es que puedas tener comunión con Él. Eso es lo más importante. De ahí se desprende todo.
tu familia, servicio, trabajo, pero en una comunión con Él. Y Él les debe de ser lo más importante. Regresemos a Levítico, capítulo 25, versículo 8. Y ahora veamos la fiesta del jubileo. Algo muy parecido, pero se añaden unas cosas que podemos resaltar. Dice el versículo 8: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes del séptimo, a los 10 días del mes. Al día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere del suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año del jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Esta es otra fiesta que era cada 50 años. Y también tiene que ver con descanso, porque no iba a trabajar, pero en este tiempo se añade algo diferente que no estaba en la otra fiesta, que es la libertad. Y todo aquello que se habían vendido incluso como esclavos por cualquier tipo de razón, por necesidad o por cualquier cosa, en el año 50 podían ser libres de esa esclavitud, ¿sí? Si alguien vendía una heredad, al decir 50 años, eso volvía atrás. Había una devolución de tierras y todos regresaban a tener su posición. O sea, alguien había vendido un terreno por una situación, la otra persona lo tenía, pero en el año 50, bueno, ahí se tenía que regresar a la persona que lo había vendido, ¿sí? La pregunta podría ser, ¿y por qué es esto? La Biblia me enseña principalmente porque la tierra es de Dios. Y cuando Dios hizo entrar a su pueblo a la tierra prometida, Dios fue el que estableció la cantidad de territorio que le tocaba a cada tribu. Entonces, lo que significaba o podía representar es que volvía todo a la voluntad de Dios como Él lo había planeado, ¿sí? Quizás otra razón también por lo cual se hacía esto, quizás se escucha raro esto para nosotros, pero lo que Dios estaba tratando de evitar también es que quizás algunas personas pudieran adquirir gran cantidad de territorio, pudieran hacerse o enriquecerse y pudieran pensar que son poderosos y pudieran oprimir a sus propios hermanos y poner un yugo sobre ellos. ¿Cómo lo podemos aplicar esto a nuestra vida? Creo que esto nos ayuda a ver más que todo la importancia de la que le damos nosotros a las cosas. ¿Por qué? Mira, veamos una lectura que está en Isaías capítulo 61, versículo 1. Porque este jubileo también representa a nuestro Señor Jesucristo, tanto en su primera como en su segunda venida. Cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario, Él pagó todas nuestras deudas, entonces quedaron canceladas. En el jubileo era así: toda deuda que cualquier persona tuviera, al llegar el tiempo de jubileo, esa deuda quedaba saldada, ¿sí? Entonces, ¿qué representa con Jesús? De la misma manera, cuando Él viene y va a la cruz del Calvario, Él pagó nuestra deuda y esa deuda quedó cancelada. No una deuda monetaria o económica, sino por nuestro pecado. Y ahora
podemos ser perdonados y libres de la esclavitud. Pero mira lo que dice Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año del jubileo, que es de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. Esto es interesante, porque en Isaías me habla de 2 días. Primero me habla del año de la buena voluntad de Jehová, y luego el día de la venganza de nuestro Dios. Esto lo está diciendo Isaías muchos años atrás. Y ahora vamos a Lucas capítulo 4 versículo 16, porque Jesús ahora también lo va a decir. Está Jesús un día en la sinagoga y le toca leer en ese día un pasaje, le dan el rollo del libro y le toca leer esta misma porción. Y mira lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga. Otra vez estamos hablando de un día de reposo. El día de reposo era para estar buscando a Dios conforme a su costumbre, y se levantó a leer la palabra. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hasta aquí se detiene Jesús a leer. Y lo dice el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que está Jesús diciendo es: ha llegado el año agradable del Señor. Era el año en que en el jubileo se perdonaba todo y había una restauración de todo. Y lo que estás diciendo Jesús es: hoy se cumple esto. ¿Por qué? Porque lo que Él ha venido a hacer es a pagar la deuda que el hombre tiene, y en Jesús podían tener libertad. ¿Libertad de qué? Pues de la esclavitud del pecado. Y era lo que podían recibir de parte de Jesús. Era el momento en el que Dios iba a bendecirlos. Y otra vez, ¿dónde es todo esto? En la cruz del Calvario. Porque es ahí, a través de la cruz, del derramamiento de su sangre, en que nosotros tenemos ese perdón de pecados y esa libertad. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y la verdad nos hará libres. Y otra vez, la gente puede preguntar: ¿libres de qué? Pues libres de la esclavitud que tenemos del pecado. El mismo año del jubileo era este perdón que podía haber. Lo que Dios quería era dar descanso al hombre. Ahora, lo que en Isaías sí viene y Jesús no lo lee es, después de decir el año agradable del Señor, en Isaías hay una coma y luego dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Y eso no ha venido, no ha pasado todavía, porque ese día me habla del día del juicio. Y eso va a pasar en la segunda venida de Cristo. Y una vez más, Él va a venir, se va a sentar en Jerusalén y tendrá y establecerá su reino ahí, y de ahí va a gobernar y va a regir a todo el mundo.
Y habrá un reino diferente, un reino de justicia, y lo que traerá Él será justicia y paz. Es algo que Él viene a traer. Traerá libertad a su pueblo para que su pueblo aprenda a poder descansar en Jesús. Entonces, este jubileo en nosotros también tiene un efecto, porque Dios nos llama a tener ese descanso, a entender que Él viene a libertarte, a restaurar, a volverte como Dios tenía al principio, que éramos sus hijos, que éramos formados, creados para Él, para estar en su presencia para siempre. Si regresamos a Levítico, capítulo 25, veremos algunos aspectos de cómo vamos a vivir o debemos de vivir ahora que sabemos que Jesús viene pronto por su pueblo. Dice Levítico 25:14. Vamos para allá, ¿sí? Levítico 25:14 dice: y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años, después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de la cosecha te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Esto me habla de la actitud que tenía que tener el pueblo. Recuerden, algo que está buscando Dios es que su pueblo sea diferente a todos los demás. Y entonces está diciendo, cuando alguien fuera a negociar y fuera a vender o fuera a comprar alguna propiedad, tenía que hacerlo según los años en el que iba a llegar el jubileo. O sea, si alguien tenía que vender un terreno, una propiedad, vendía esa propiedad considerando cuántos años faltaba para el jubileo. Y en relación a eso iba a tener el valor el terreno. Si faltaban muchos años para el jubileo, pues el terreno tenía un gran valor. Pero si era poco el tiempo para llegar ya al jubileo, pues el terreno iba a tener menos valor. Creo que para entenderlo más fácil, no era como una venta, más que todo era como un arrendamiento, una renta de la tierra, ¿sí? Entonces, en eso consistía el valor del terreno. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo esto a nuestras vidas? Y creo que esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces le damos el valor a las cosas y a veces son incorrectas. Si yo te preguntara, ¿cuánto vale tu casa? No me diga, nomás piense, ¿cuánto crees que vale tu casa? ¿Cuánto crees que vale tu carro? O tus carros. Piensa en un valor que lo pudieras vender bien vendido el día de hoy. ¿Ya? Ahora te voy a decir, cambiemos de escenario, lo mismo. ¿Cuánto venderías tu casa? ¿Cuánto venderías tu carro si hoy Dios nos dijera que Él vendría por nosotros hoy a las 12 de la noche o a las 12 de la mañana, empezando el día? ¿Cuánto venderías tu carro? ¿Cuánto venderías tu casa? A ver, levante la mano. ¿Quién la regalaría? ¿Sí o no? Si Cristo viene por mí y me voy, ¿qué valor tiene mi casa y mi carro? Haz con él lo que quieras. Yo me voy.
Entonces creo que el entender, no sé si espero poder explicarme, ¿no? El terreno valía según el tiempo en que iba a tardar el jubileo. Entre más tiempo iba a tardar el jubileo, tenía más valor. Pero si iba a llegar pronto el jubileo, tenía menos valor. Creo que me ayuda a entender algo, hermanos. Dios me enseña, Jesús me dice que yo no haga tesoros en la tierra. Si yo sé que Cristo viene pronto, yo tengo que entender que lo que yo tengo no debe de ser de gran valor. O más bien, no es que no sea de gran valor, yo no le tengo que dar un gran valor a algo que no me voy a llevar. Y hice la prueba de esta manera, ¿por qué? Porque en mi caso, yo creo que me voy yo, se va mi esposa, se va mi familia, se van mis hijos, o sea, ¿a quién se lo dejo? Si me fuera a morir, alguien diría, bueno, pues se lo dejo como herencia a mis hijos. Es diferente, ¿por qué? Le dejo un patrimonio. Pero si Cristo viene, creo que todo cuanto yo tengo no tiene sentido. Es más, si no viniera hoy, si no viniera mañana, Dios con la seguridad, y una seguridad que Dios viene mañana, falta un día, ¿cuántos irían a trabajar? Señor, tengo que trabajar este último, tengo que entregar todo porque ya vienes. Yo que la mayoría diría, lo siento, tengo que arreglar todo, preparar todo porque Cristo mañana viene. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, yo tengo que entender, tengo que ver que tengo que estar entendiendo que este mundo no tengo que amarlo. Mira lo que dice, primero Lucas 12:15. Lucas 12:15, este versículo a mí me gusta mucho. Dice así, y les dijo, hablando Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De repente nosotros estamos mal enfocados, porque cada vez queremos tener más. Y a veces pensamos que entre más tengo, soy más bendecido con Dios y más bien estoy con Dios. Y la Biblia no me enseña eso. Hay mucha gente en este mundo que tiene dinero que nunca se lo va a acabar y nada que ver con Dios. Y hay gente que no tiene nada y son unos cristianos, híjole, de esos temerosos, perfectos que Dios llama hijos amados. Entonces, yo tengo que entender que la abundancia o la vida del hombre no consiste en lo que yo tengo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, mira lo que dice. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando menos lo esperes, ¿no? Yo no sé, una vez te han robado tu casa y a veces dices, híjole, me acababa de salir, si hubiera sabido no me voy. La venida del Señor viene cuando menos lo esperes. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshecho y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. En otras palabras, tu casa, tu carro, lo que tienes, tu cuenta, todo en un instante será ¿qué? Deshecho, será quemado. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, o sea, mora Jesús. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, creo que de repente estamos mal enfocados en querer tener más y más y más, cuando nuestro enfoque debería de estar, ser y vivir en santidad con Dios. Eso es lo que me dice la Biblia. Todo lo que tú quieras ya va a ser destruido. Tu casa, queremos una casa a veces de 2 pisos, 3 pisos y grandes terrenos y aquí y allá. Eso no es importante. Queremos tener el mejor carro, o sea, y no es que sea malo, pero yo no me puedo afanar ni puedo poner mi mirada en eso. Quiero tener una cuenta y quiero tener mi confianza y quiero tener mi pensión y quiero tener mi dinero guardado para cuando. Y a veces Dios dice: necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Y toda una vida esforzándote en tener, y quizás Dios te quiere llevar en esta hora. Otra vez, no es malo querer tener, no es malo el guardar, el tener, no es malo. Pero la idea es en quién estás poniendo tu confianza. ¿Por qué? Otra vez, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar morada, donde Dios está preparando el lugar, la casa que de tus sueños está en los cielos. Donde Dios está preparando, todo está arriba. Donde tienes que hacer tesoros es en los cielos y no en la tierra. Todo esto va a ser destruido. Entonces tengo que entender en dónde pongo mi confianza. Regresemos a Levítico 25:23. Y sigamos leyendo. Dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. En otras palabras, Dios está diciendo: la tierra es mía, no hay más, y voy a hacer con ella lo que yo quiera. Versículo 25 en adelante. Ahora vamos a ver, ahora que esperamos la venida de Cristo, cómo debo de tener el valor ahora hacia las demás personas. Dice así, verso 25: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder de que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Otra vez, tenía algo, lo vendió, lo puede rescatar. ¿Sabes qué? Ya tengo tu dinero, aquí está, regrésamelo. No era para siempre. Y si no podía, bueno, hasta el año 50, entonces él volvería a tener posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término para poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Aquí hay una diferencia entre casas amuralladas y las casas que están en el campo. Mas las casas de la aldea, que no tienen muro alrededor, serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrá en el jubileo. Pero en cuanto a la ciudad de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de la ciudad de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo,
por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Entonces, aquí hay algo que yo estaba leyendo. Dice que las leyes de propiedad descritas en los versículos que hemos visto ahorita no se aplicaban a la propiedad urbana, que son las ciudades amuralladas. Las leyes que estamos leyendo se aplicaban a las tierras rurales donde vivía la mayoría de los antiguos de Israel, ¿sí? Porque para ellos la tierra donde vivían era un lugar donde ellos podían trabajar y ganar el sustento. Pero a diferencia de esto, en la tierra de los levitas, esa tierra era suya de ellos para siempre. ¿Por qué? Porque era el lugar que Dios les había dado y que les pertenecía a ellos completamente. Sigamos leyendo, verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Aquí hay algo. Llega un momento donde quizás alguien del pueblo podía entrar en una escasez económica. Y la idea es que el judío tenía que ver por su hermano y tenía que ayudarle para que él pudiera estar con él. Aquí me dice que él lo debería de amparar. Dice, como forastero y extranjero vivirá contigo. Ahora de repente esto se escucha medio raro. ¿Cómo va a vivir como un extranjero si somos de la misma familia, del mismo pueblo de Dios? Bueno, lo que pasa es que Dios había enseñado que cualquiera que viviera como extranjero en su ciudad tenía que ser tratado bien. Porque Dios, lo leímos hace unas semanas, Dios había dicho, tú fuiste extranjero, tú viviste en esclavitud, a ti te trataron mal, pero yo quiero que tú seas diferente con ellos y deberían de tratarlo de la mejor manera. Verso 33. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. O sea, lo que Dios está buscando es que el pueblo pudiera ser sensible y pudiera cuidar a su hermano. O sea, no podía alguien decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, te voy a dar tanto dinero, te voy a prestar esto, pero me vas a pagar tanto por ciento. O sea, lo que Dios no quería es que ellos pudieran tener una ganancia de su propio hermano. Estaba tratando de que entre ellos mismos se pudieran ayudar, se pudieran cuidar y pudieran ver por el necesitado. Ahora, esto es igual el día de nosotros. Creo que algo que tenemos que ver nosotros es en aquel que está necesitado. Ahora, cuando la Biblia me enseña, como en este pasaje, de ven a aquel que tiene necesidad, está hablando directamente y principalmente entre los mismos hermanos en Cristo. Porque a veces somos muy dados y que vamos en las calles y la gente pide dinero en las esquinas y tú sabes si le quieres dar, no hay ningún problema. Pero muchas veces vemos a alguien en la esquina y le damos una moneda, tocan a nuestra casa y le damos una ayuda, pero muchas veces vemos a gente en la iglesia con necesidad y a veces no somos capaces de ayudarles en nada. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos aprender a tener interés y prestar atención a aquellos hermanos que tienen ayuda, que necesitan ayuda. Y lo que está buscando Dios es que ellos puedan ser honestos y justos. O sea, que no vayan a ayudar tratando de sacar ventaja, de abusar de cualquier uno de los hermanos. Ahora, este es un tema muy delicado, porque dentro de las iglesias hay gente que, ya ve que la Biblia me dice que hay trigo y hay cizaña. Dentro de las iglesias hay gente que les gusta tener una apariencia de necesidad y la tienen. El problema es que se la pasan a veces defraudando, pidiendo dinero y estando sangrando a veces a la misma iglesia.
Hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia buscando dónde se congregan para ver a qué piden ayuda. A veces van con la iglesia y piden dinero. Y nosotros hemos aprendido a decirles algo: la iglesia no es un banco. O sea, aquí, oiga, venimos a pedir ayuda. La ayuda que nosotros damos como iglesia, ¿qué puede ser? Te escuchamos, oramos por ti, te apoyamos, estamos contigo, te aconsejamos, te guiamos, te dirigimos. Pero nosotros no somos una sociedad donde nosotros podemos tener y dar dinero a aquel que lo necesita. He estado en iglesias donde gente que no son ni cristianos, el domingo su trabajo es ir a una iglesia con una receta a pedir dinero para que la gente, saliendo de la iglesia y conmovida porque Dios te dice ayuda a tu prójimo, ama a tu prójimo, y de ahí le sacan dinero para que les dan. Termina y se van a la iglesia que está más cerquitas a hacer lo mismo y a lo mismo. Y tengo que tener cuidado a quién le voy a dar. Tengo que entender, aquí Dios me llama a que sea sensible con tu hermano. Pero yo no puedo estar dándole a todo tipo de persona. Creo que tengo que aprender a tener discernimiento y a orar para que Dios nos dirija a quién podemos ayudar y a quién no. Y eso es lo más importante. Sigamos leyendo, versículo 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Otro punto aquí, el otro lado de la moneda, es que yo no puedo buscar a personas que le van bien económicamente para poder sacar ventaja para mí. O dos, yo tengo los recursos, una persona tiene una necesidad y yo no debo de estar viendo cómo le puedo quitar algo que él tiene y que yo quiero. Yo creo que la manera más fácil que aquí debo de aprender es: él es un hijo de Dios. ¿Su papá quién es? Pues Dios. Y ese papá también es mi papá. Y si me meto con él, mi papá, que es su papá, me va a dar. En otras palabras, una manera más sencilla: los que son papás y tienen hijos, ya han visto cuando de repente uno de los hijos, de los hermanos, por ahí decimos, es más, usamos la gandalla, ¿no? ¿Sí? Es más vivo que otros y a veces quiere abusar. ¿Qué es lo que hace uno como papá? No lo permite. Y uno se mete para detener ese abuso. De la misma manera, Dios quiere evitar que nosotros podamos afectar o abusar de cualquier otra persona. Verso 39, sigamos leyendo, vamos a avanzar. Dice: cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, y él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Interesante, porque Dios habla de la esclavitud, pero no quiere decir que Dios está estableciendo un régimen de esclavitud, sino al contrario, lo está regulando. Porque el Dios siempre va a tratar de ayudar de aquel que se ha vendido como esclavo. O sea, una razón que podía haber es que tengo que pagar, no tengo dinero, ¿y qué hago? Iban con una persona del pueblo de Israel y se ofrecían a servirle, y era como un esclavo. Pero Dios está diciendo: no lo vas a tratar como esclavo. Ahora, la esclavitud en el pueblo de Israel era tan diferente a las otras naciones, porque incluso había gente que llegaba a ser esclavo por voluntad. Se le llamaban esclavos por amor. Y ellos eran tratados tan bien que voluntariamente
decían, yo quiero ser tu esclavo. Y se entregaban. Y podían recibir herencias. ¿Se acuerdan cuando Abraham habla con Dios y le dice, Dios, no tengo problema, no tengo familia, el que va a heredar todo va a ser uno nacido en mi casa, un esclavo, él lo iba a heredar todo. Entonces, no es como de repente vemos aquí un esclavo que eran golpeados, azotados, tratados mal, no. Era alguien más bien como alguien que trabajaba o servía para la familia. ¿Sí? Lo que está haciendo Dios es llevando a que ellos pudieran vivir bien de cierta manera, aunque puedan estar batallando económicamente. Ahora, en nuestras vidas puede haber momentos en que nos va mal económicamente y podemos tener problemas económicos. Y quiero mencionar rápidamente 4 razones por las cuales podemos estar batallando económicamente. La primera puede ser porque somos malos administradores. ¿Por qué? Porque de Dios es todo. Y lo que Dios me ha dado no es para que yo lo gaste y lo compre en lo que yo quiera. La Biblia me dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y qué más? El mundo. ¿Y quién? Y los que en él habitan. Entonces, ¿de quién eres tú? ¿De quién eres tú? De Dios. ¿De quién son lo que tú tienes? ¿De quién es tu dinero? ¿Y qué haces con tu dinero? Más bien, ¿y qué haces con el dinero? Y a veces pensamos, con mi dinero yo hago lo que yo quiera. Y ese fundamento está equivocado. Porque no es mío, sino ¿de quién es? De Dios. Yo tendría que preguntar, ¿qué debo de hacer con lo que estás poniendo en mis manos? Porque muchas veces malgastamos y compramos cosas que Dios no quiere con lo que me ha dado, y ese es un problema y ese es pecado. Claro, si reconoces tu problema, le pides perdón a Dios, Dios te restaura y te puede volver a bendecir para que tengas lo necesario, porque Él es nuestro proveedor. Pero si eres un mal administrador, ¿crees que Dios te va a dar así a manos llenas? Claro que no. Segunda razón por la cual puedo tener problemas económicos, porque a lo mejor lo que Dios quiere es enseñarte a confiar en Él como su proveedor. Cuando tú tienes tu trabajo y tienes un buen sueldo y un buen aguinaldo y buen todo, es fácil estar confiado. Me va bien. Creo que esta Navidad va a ser bendecida, voy a tener todo, voy a comprar regalitos, voy a comprar esto y tengo todo y Dios, gracias por tu provisión, y ahí estamos felices. Pero puede ser que en un momento Dios pueda cambiarlo todo con un solo propósito. Que Dios quiere enseñarte a que aprendas a entender que Él es tu proveedor y aprender a descansar plenamente en Él. De repente Dios puede hacer que te quiten el trabajo, que no te den el sueldo, que no te den el aguinaldo, que no te den los bonos, no sé. Lo más fácil es decir, ¿pero por qué? Y muchas veces puede ser que Dios diga, porque quiero que aprendas a confiar en mí y no en tus recursos. Y a veces Dios quiere trabajar de esa manera. La tercera razón por la cual probablemente puedo tener problemas económicos es porque Dios quiere, este está muy padre, Dios quiere estimular la generosidad en las personas que están a tu alrededor. A veces Dios quiere tratar contigo y te quita algo, pero no es por ti, sino es por alguien más. Porque de repente cuando tú estás pasando por algo, viene gente y dice, ¿sabes qué? Yo he sentido de parte de Dios darte esto. ¿Y qué está haciendo Dios? No está tratando contigo, o a lo mejor también te está tratando contigo. ¿Por qué? Porque te está enseñando que Él es tu proveedor. Pero lo que está enseñándole a otra persona es aprender a desprenderse de lo que Dios ha puesto en sus manos. Y a lo mejor en algunas ocasiones Dios te va a poner en tu corazón que le ayudes a alguien. Y cuando Dios ponga eso en tu corazón, no endurezcas tu corazón, actúa, porque Dios te quiere bendecir en el momento que das. Y la última, la cuarta razón
en la cual puedes tener problemas económicos, y aunque eso suena medio chusco, es una realidad, es porque a veces no te gusta trabajar. La Biblia me enseña la importancia del trabajo. Tanto es pecado pasar toda tu vida trabajando, como es pecado en no trabajar. El problema es que hay gente que no le gusta. Es increíble el día de hoy, pero la mayoría de los jóvenes no trabajan. No todos. ¿Por qué? Porque sus papás les dan. Porque yo como, yo duermo. Y esa misma manera a veces van aprendiendo y tienen 30, 35 años y sus papás los siguen manteniendo. Es más, se casan y los siguen manteniendo. Y otra vez, estoy hablando de que tenemos que enseñarles a ellos, como nosotros, a depender de Dios y no de papá. El día que no tengo dinero, el día que no tengo que comer, ¿qué es más fácil? Llamar a mamá y a papá, ¿podemos ir a comer a su casa? ¿Qué es más fácil llegar y, sorpresa, ya vinimos? Venimos a verte cuando venimos a comer. Pero lo que Dios quiere es que aprendas a ir a papá Dios y decirle, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tengo que aprender a trabajar, a entender que la Biblia me dice que hay un problema para aquel que es perezoso, porque el que es perezoso va a empobrecerse. Tengo que entender que tengo que trabajar. Es más, tengo que aprender algo. El trabajo puede ser una expresión de nuestra adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la manera en que tú trabajes es como Dios se puede manifestar. Mira, un pasaje rápido en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son, porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos y los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia. Y dice algo interesante para los hijos: y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Honrar, agradecer a sus padres, darles lo que ellos necesitan. Esto es bueno y es agradable delante de Dios, no al revés. A veces el papá toda la vida le da al hijo. No, el hijo tiene que honrar dándole a sus padres. Versículo 5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué tiene que hacer? ¿Que le pida a la iglesia? Dice ahí, espera en Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque alguien puede utilizar esta enseñanza para decir: pastor, usted dijo que pidiéramos ayuda y que nos tenían que dar, y vengo a que me dé. Bueno, la Biblia aquí dice: espera en quién. ¿Qué vamos a hacer por ti? Vamos a orar para que Dios te dé, ¿verdad? Es más, versículo 7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Veo dos tipos de personas: los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Quizás alguien conocido, alguien cercano, un amigo, a lo mejor un familiar, primo, algo así. Pero dice, y mayormente los de su casa. Y tengo que aprender algo. Tengo que aprender a ayudar a los de la casa primero y proveer para que Dios pueda glorificarse en lo que hago en todo momento. Entonces, hasta este momento hemos visto tres cosas que como resultado de esperar en la venida de Cristo. Número 1, aprender a valorar lo que es lo material. Si Cristo viene, este mundo no es importante ni valioso. Número 2, a valorar a las personas, ¿sí? Tengo que ser sensible a la necesidad de ellos. Y por último, tengo que vivir de una manera que pueda producir un impacto con los demás cristianos. Sigamos, vamos a leer ya hasta el final. Levítico 25:44 dice:
Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas, y también podrás comprar de los hijos de los forasteros que vivieren entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que estén con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Y si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaran él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años. Y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de su criado asalariado. Más que todo viene siendo como un empleado. Y si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como el tomado a salario anualmente, como con el tomado a salario anualmente, hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Entonces, habla otra vez de lo que son los esclavos. No está otra vez estableciendo que Dios como la esclavitud, sino que una vez más le vuelvo a decir, el ser esclavo en esta ciudad era algo que debería ser diferente. Lo segundo es que si alguien vivía ahí, tenía que vivir de la misma manera que vivía el pueblo, la misma ley, y tenía que soltar a aquel que había sido como esclavo, ¿sí? Entonces, tengo que entender que mi vida tiene que ser diferente a todos los demás. Lo que Dios quiere es entender que seamos diferentes, que tenemos que vivir en santidad y que todo esto lo firma Dios para que su pueblo pueda vivir en justicia. El último versículo dice: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, en todo esto yo veo que ellos aprendan a descansar en Dios, a confiar en Dios, pero de la misma manera Dios no quería que fueran esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque todos le pertenecemos, o ellos le pertenecían completamente a Dios, ¿sí? Entonces el pueblo tenía que vivir diferente, tenía que vivir en santidad y tenía que aprender a descansar, a confiar plenamente en Dios. Hay muchas cosas que pudiéramos todavía hablar y poder aprender, pero creo que lo más importante que yo pudiera resaltar o terminar el día de hoy es sobre esto. No podemos darle tanto valor al mundo como muchas veces lo estamos haciendo. 2, tengo que aprender a confiar y a creerle a Dios. No debes de tratar de afanarte, es la palabra. No puedes afanarte en las cosas, tienes que aprender a confiar en Dios. Yo no sé cuál es tu problema, tu necesidad que estés pasando el día de hoy. Si Jehová ha dicho que Él es tu pastor y nada te faltará, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y lo más importante, creo que tenemos que aprender a ser sensibles y ver la necesidad que hay entre nosotros como iglesia. Hay ocasiones, y a veces no nos damos cuenta,
Pero puede haber alguien aquí en la iglesia que esté pasando escasez y que no seamos capaces nosotros de estar atentos a lo que ellos necesitan. ¿Sí? De repente pueden perder un familiar, la fuente de provisión. ¿Y qué tengo que hacer? Es tratar de estar al tanto. No puedo yo ser su proveedor, porque su proveedor tiene que ser Dios. Pero puedo estar al tanto para poder ver cómo Dios puede hacer su obra en cada uno de ellos. Lo que Dios quiere es transformar nuestra vida, pero que aprendamos a descansar en Él. Ponte de